¿Alguna vez te preguntaste por qué las personas más inteligentes que conoces prefieren estar solas? No son antisociales, no están rotas, no les falta algo. Su mente simplemente funciona diferente, y esa diferencia tiene un nombre, tiene una explicación, y tiene 8 razones concretas que la psicología y la neurociencia confirman. Hoy vas a entender algo que quizás llevas años sintiendo sin poder explicarlo. ¿Por qué necesitas el silencio para pensar con claridad? ¿Por qué el ruido te agota más que a otros? ¿Por qué tus mejores ideas llegan cuando estás solo? Esto no es filosofía, es ciencia. Y cuando termines este vídeo, vas a ver tu soledad de una manera completamente diferente. Porque el lobo que camina solo no está perdido. Está construyendo. Quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una idea realmente buena? No una idea cualquiera, una idea que te detuvo, que te hizo decir, espera, esto es importante. Apuesto que no estabas en una reunión, no estabas en una fiesta, no estabas rodeado de gente hablando al mismo tiempo. Estabas solo. En la ducha, manejando, caminando sin destino. En ese momento justo antes de dormir, cuando el mundo por fin se calla. Eso no es coincidencia. Eso tiene una explicación. Y es la primera razón por la que la inteligencia y la soledad van siempre de la mano. Razón 1. El cerebro inteligente necesita silencio para pensar. El ruido le roba su mejor energía. El cerebro humano tiene 2 modos de funcionar. El primero es el modo activo, ese en el que respondes mensajes, hablas con personas, reaccionas a lo que pasa a tu alrededor. El segundo es algo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Este modo se activa cuando el ruido desaparece, cuando no hay estímulos externos, cuando por fin estás solo y en silencio. Y lo que ocurre en ese silencio es extraordinario. Es ahí donde el cerebro conecta ideas que parecían no tener relación. Es ahí donde resuelve problemas que llevaban días sin respuesta. Es ahí donde crea. Pero hay algo importante que debes entender. Esta red no funciona igual en todos. En las personas con mayor capacidad de pensamiento, esta red es más activa, más potente, más exigente. Lo que significa una sola cosa. Necesita más silencio. Necesita más soledad para trabajar a su nivel real. El cerebro inteligente no es más eficiente en el ruido, es más eficiente en el silencio. Y el mundo moderno hace exactamente lo contrario. Te bombardea con ruido desde que abres los ojos. Notificaciones, opiniones, conversaciones que no van a ningún lado. Ruido constante que le roba al cerebro exactamente el espacio que necesita para funcionar en su mejor nivel. Dime una cosa, ¿cuántas veces al día te quedas realmente en silencio? Sin pantallas, sin música, sin nada. Solo tú y tu mente. Si la respuesta es pocas veces o casi nunca, entonces estás privando a tu cerebro de su combustible más poderoso. El silencio no es vacío. El silencio es donde tu mente trabaja de verdad. Ahora pasemos a la segunda razón, y esta va a explicar algo que quizás has sentido toda tu vida sin entender por qué. Razón 2. Las mentes profundas se agotan más rápido en entornos sociales porque procesan todo al doble de intensidad. ¿Alguna vez saliste de una reunión, de una fiesta, de un evento social, sintiéndote completamente agotado? No físicamente, mentalmente, como si hubieras corrido una maratón sin moverte del lugar. Eso tiene un nombre, y no significa que algo esté mal en ti. Las personas que piensan con mayor profundidad experimentan los entornos sociales de una manera diferente. Su cerebro no procesa una conversación, procesa todo al mismo tiempo. Las palabras, el tono, el lenguaje corporal, lo que se dice, lo que no se dice, las intenciones detrás de cada gesto. Mientras la mayoría escucha, la mente profunda analiza.
y ese nivel de procesamiento tiene un costo enorme de energía mental. Por eso cuando estás solo, no es que estés huyendo del mundo, es que tu cerebro está recuperando lo que el mundo le quitó. Es que necesitas ese silencio para volver a estar completo. No lo ignores. Esa sensación de agotamiento social que has sentido muchas veces en tu vida no es una debilidad. Es la señal de una mente que trabaja a un nivel que la mayoría no alcanza. El lobo no regresa al silencio porque tenga miedo de la manada. Regresa porque sabe que en ese silencio recupera algo que ninguna manada puede darle. Antes de continuar con la siguiente razón, quiero que hagas algo. Repite conmigo. Mi mente trabaja mejor en silencio. Escríbelo en los comentarios. Que quede tu huella aquí. Vamos con la tercera razón. Y esta es una que muy poca gente se atreve a admitir. Razón 3. Las mejores decisiones de tu vida las tomaste solo, no en grupo. Piensa en las decisiones más importantes de tu vida, las que cambiaron tu camino, las que te definieron como persona, las que hoy, mirando hacia atrás, reconoces como las más acertadas que tomaste. ¿Las tomaste en grupo? ¿Las tomaste después de escuchar 1000 opiniones diferentes? No, las tomaste solo. En un momento de claridad que solo llegó cuando el ruido desapareció. Y eso no es casualidad. La psicología tiene una explicación para esto. Se llama ruido de decisión. Cada vez que agregas una opinión externa a tu proceso de pensamiento, agregas también una capa de confusión. Una voz más que dice algo diferente. Una perspectiva más que compite con la tuya. Y mientras más voces escuchas, más difícil se vuelve escuchar la única que realmente importa, la tuya. Las personas que piensan con profundidad aprenden esto antes que los demás. Aprenden que el grupo no siempre tiene la respuesta correcta, que el consenso no siempre es sabiduría, que a veces la decisión más inteligente es exactamente la que nadie a tu alrededor entendería. ¿Lo notaste alguna vez en tu propia vida? Ese momento en que tomaste una decisión que todos cuestionaron, que todos dudaron, que nadie apoyó del todo, y sin embargo resultó ser la correcta. Eso es lo que hace una mente que aprendió a pensar sola. No toma decisiones por impulso. No toma decisiones por miedo a quedarse sin aprobación. Toma decisiones desde adentro, desde ese lugar silencioso donde no hay ruido que interfiera. Y ese lugar solo existe cuando estás solo. No lo dudes. Tu capacidad de decidir bien no crece rodeándote de más voces. Crece aprendiendo a confiar en la tuya. Ahora la cuarta razón. Razón 4. El que se conoce a sí mismo no necesita que nadie lo dirija. ¿Cuántas personas conoces que llevan años viviendo una vida que no eligieron del todo? Que siguen un camino que otros trazaron para ellos, que hacen lo que se supone que deben hacer sin preguntarse nunca si eso es realmente lo que quieren? Muchas. La respuesta es muchas. Y hay una razón específica para eso. Nunca se detuvieron a conocerse a sí mismos. Conocerse a uno mismo no es un proceso que ocurre en medio del ruido. No ocurre mientras estás ocupado respondiendo a las expectativas de los demás. No ocurre mientras vives para afuera. Ocurre en silencio. Ocurre cuando te sientas solo con tus pensamientos y te haces preguntas que incomodan. ¿Qué quiero realmente? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy viviendo desde mis valores o desde el miedo a lo que dirán? Esas preguntas no tienen respuesta en el ruido, solo en el silencio. Las personas inteligentes tienen una capacidad que los psicólogos llaman metacognición. Es la habilidad de observar tus propios pensamientos, de no solo pensar, sino de darte cuenta de cómo estás pensando, de preguntarte por qué sientes lo que sientes. Y esa capacidad, cuanto más la ejercitas, más necesitas silencio para funcionar, porque en el ruido solo reaccionas. En el silencio te conoces. Y el que se conoce a sí mismo tiene algo que muy pocas personas en este mundo tienen: dirección propia.
No necesita que nadie le diga quién ser. No necesita la aprobación de nadie para avanzar. Sabe lo que quiere. Sabe lo que vale. Sabe hacia dónde va. Quiero que pienses en esto un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin distracciones, solo contigo mismo, y te preguntaste cómo estás realmente? Si no recuerdas cuándo fue, esa es tu respuesta. El lobo solitario no necesita que nadie le diga cuál es su camino. Lo conoce porque tuvo el silencio suficiente para encontrarlo. Ahora repite conmigo. El que se conoce a sí mismo no necesita que nadie lo dirija. Vamos a la quinta razón. Y esta es la que más me gusta, porque explica algo que la mayoría de personas nunca se detiene a analizar. Razón 5. La creatividad real no necesita audiencia, necesita silencio. ¿Alguna vez notaste que las personas que más hablan son las que menos hacen? ¿Que los que más opinan son los que menos crean? ¿Que los que necesitan contarle todo a todos son los que menos avanzan? No es coincidencia. Existe algo en psicología que se llama difusión de la intención. Cuando le cuentas tu meta a alguien, tu cerebro recibe una pequeña dosis de satisfacción, como si ya lo hubieras logrado, como si el simple hecho de decirlo en voz alta ya fuera un avance. Pero no lo es. Es una trampa. Las personas inteligentes aprenden esto de una manera u otra. Aprenden que sus proyectos, sus metas, sus ideas más poderosas crecen mejor en silencio. Que cada vez que las expones demasiado pronto, las debilitas. Que la creatividad real no necesita audiencia para existir. Necesita espacio. Necesita silencio. Necesita soledad. Piénsalo. Las mejores cosas que has construido en tu vida, ¿las anunciaste antes de tiempo o simplemente trabajaste en silencio hasta que estuvieron listas? La respuesta ya la sabes. El lobo no anuncia su cacería. No reúne a la manada para explicar su estrategia. Observa, planifica, actúa, en silencio. Y cuando termina, los resultados hablan solos. Así trabaja una mente inteligente, en silencio hasta que el trabajo está hecho. Ahora la sexta razón. Esta toca algo que muy pocos se atreven a admitir abiertamente. Razón 6. Estar solo te entrena para no depender de la aprobación de nadie. ¿Cuántas decisiones en tu vida tomaste para no decepcionar a alguien? Para no perder la aprobación de alguien. Para que alguien no se enojara contigo. Sé honesto. Muchas. La respuesta para la mayoría es muchas. Y eso tiene un nombre. Se llama dependencia de la aprobación externa. Y es una de las trampas más silenciosas y más destructivas que existen. Porque cuando vives para la aprobación de los demás, no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la versión de tu vida que otros esperan ver. Las personas que pasan tiempo real en soledad desarrollan algo diferente. Desarrollan lo que los psicólogos llaman autonomía interna. Una capacidad de actuar desde sus propios valores sin necesitar que nadie valide cada paso. No porque sean fríos, no porque no les importen los demás, sino porque aprendieron a confiar en sí mismos. Y esa confianza no se construye en el ruido, no se construye buscando aprobación, se construye en los momentos en que estás solo contigo mismo y decides avanzar de todas formas. Sin aplausos, sin testigos, sin garantías. El lobo no detiene su camino esperando que alguien le diga que va bien. Conoce su dirección, confía en su instinto y avanza. Eso es autonomía real. ¿Y tú? ¿Cuántas decisiones importantes estás postergando esperando la aprobación de alguien que quizás nunca te la va a dar? No lo ignores. Esa pregunta puede cambiar algo importante en tu vida. Ahora la séptima razón. Razón 7.
Las personas inteligentes observan más de lo que hablan, y eso las aleja naturalmente del ruido. Quiero que pienses en la persona más observadora que conoces, la que siempre nota lo que los demás no ven, la que capta el detalle que todos pasaron por alto, la que entiende una situación antes de que alguien la explique. Apuesto que esa persona no es la que más habla en el grupo, es la que más calla. Las personas inteligentes observan más de lo que hablan, no porque no tengan nada que decir, sino porque su mente está ocupada procesando todo lo que el entorno le ofrece. Cada conversación, cada gesto, cada silencio entre palabras. Y ese nivel de observación tiene una consecuencia natural: las aleja del ruido. No porque lo rechacen, sino porque en el ruido no pueden observar. En el ruido solo pueden reaccionar. Y reaccionar no es lo mismo que entender. La diferencia entre el que reacciona y el que observa es enorme. El que reacciona vive en la superficie. El que observa llega al fondo. Y llegar al fondo requiere silencio. Deja tu nombre en los comentarios ahora mismo y deja tu huella. Cuéntanos en una sola palabra qué es lo que más valoras de tu tiempo en silencio. El lobo no persigue cada movimiento que ve. Observa, estudia, espera el momento exacto, porque sabe que la paciencia del que observa vale más que la velocidad del que reacciona. Esa es la séptima razón. Y ahora repite conmigo: observo más, hablo menos, avanzo más. Escríbelo en los comentarios y que quede tu huella aquí. Hemos llegado a la octava razón, la última. Y te adelanto algo. Esta es la más poderosa de todas. Porque esta no habla solo de cómo funciona tu mente. Habla de para qué funciona. Razón 8. Tu propósito real solo lo encuentras cuando dejas de escuchar al mundo y empiezas a escucharte a ti mismo. Hay una pregunta que tarde o temprano toda persona inteligente se hace. ¿Para qué estoy aquí? No en el sentido filosófico abstracto, sino en el sentido real y concreto. ¿Qué vine a construir? ¿Qué vine a dejar? ¿Qué tiene sentido para mí más allá del ruido diario? Esa pregunta no tiene respuesta en el exterior. Nunca la tuvo. No está en las opiniones de los demás. No está en las tendencias del momento. No está en lo que tu entorno espera de ti. Está adentro. Y para llegar adentro necesitas una sola cosa: silencio. Las personas que viven con más claridad, con más dirección, con más paz interior, no son necesariamente las más exitosas según el mundo. Son las que en algún momento de su vida tuvieron el valor de quedarse solas con ellas mismas el tiempo suficiente para encontrar su respuesta, su propósito real, no el que les asignaron, no el que heredaron, el propio. Y eso, que parece simple, es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer, porque requiere silencio en un mundo que te grita todo el tiempo. Requiere soledad en una época que te hace sentir culpable por estar solo. Requiere confianza en ti mismo cuando todo a tu alrededor te pide que mires hacia afuera. Pero los que lo logran cambian. No de golpe, no de un día para otro. Cambian despacio, en silencio, como cambia todo lo que es real y duradero. El lobo solitario no encuentra su camino siguiendo a otros. Lo encuentra en las noches largas, en el silencio del bosque, en ese espacio donde no hay nadie más que él y su instinto más profundo. Y cuando lo encuentra, avanza con una certeza que ningún ruido externo puede quitarle. Esa es la octava razón. Tu propósito real solo lo encuentras cuando dejas de escuchar al mundo y empiezas a escucharte a ti mismo. Guarda esa enseñanza. Vale más de lo que crees. Ahora quiero detenerme un momento antes de cerrar, porque quiero hablarte directamente a ti. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo este recorrido hasta el final,
quiero que sepas algo importante. No eres cualquier persona. La mayoría de personas no busca este tipo de contenido. La mayoría prefiere el entretenimiento fácil, el ruido, la distracción. Tú elegiste algo diferente. Elegiste aprender. Elegiste entenderte mejor. Elegiste invertir tu tiempo en algo que te hiciera crecer. Eso dice mucho de quién eres y dice mucho de quién estás siendo. Hoy aprendiste 8 razones por las que la inteligencia y la soledad van siempre de la mano. Aprendiste que el silencio no es vacío, es donde tu mente trabaja de verdad. Aprendiste que el agotamiento social no es una debilidad, es la señal de una mente que procesa profundo. Aprendiste que las mejores decisiones las tomas solo, que conocerte a ti mismo es el trabajo más importante que puedes hacer, que la creatividad crece en silencio, que la autonomía real se construye sin aplausos, que observar vale más que reaccionar y que tu propósito verdadero solo lo encuentras cuando te escuchas a ti mismo. 8 razones, 8 verdades, todas apuntando hacia lo mismo. El silencio no es tu enemigo, es tu ventaja. Y si alguna vez el mundo te hizo sentir diferente por necesitar más silencio que los demás, por preferir la profundidad sobre el ruido, por caminar a tu propio ritmo sin necesitar que nadie lo entienda, quiero que sepas esto. No estabas equivocado. Estabas creciendo. Vas por buen camino. No lo dudes. Y ahora repite conmigo una última vez. Mi silencio es mi mayor fortaleza. Escríbelo en los comentarios. Que quede tu huella aquí. Que otros que lleguen después sepan que aquí estuvo alguien que decidió crecer. Si este vídeo te aportó algo real, activa la campanita ahora mismo. Cada entrega que viene tiene el mismo nivel de profundidad o más. No te la puedes perder. Y continúa el recorrido con el vídeo que aparece en la pantalla final. El aprendizaje del lobo solitario no termina aquí. Apenas comienza.